porque lo que decía básicamente en la carta es que ellos sí habían apoyado, ¿no es cierto?, la decisión de concurrir al Tribunal Constitucional a propósito del tercer retiro, para decirlo en sencillo, claro. Y que lo que se buscaba con eso, según han dicho después, era mostrar una señal de unidad interna, lo que hace pensar que no había tal unidad, ¿no? O sea, hay que salir a un diario, a través de una carta a un director, los ministros políticos a decir que hay unidad, y crece que estamos frente a un problema. Creo que este ha sido el equipo político más débil que hemos visto desde el retorno a la democracia, ¿no? Desde el año 1990, ¿no? Si uno mira los gabinetes de los distintos presidentes, ¿no? El equipo político, ahí estamos colocando el foco, ha sido sin duda el más amateur. Yo lo decía en Twitter, ¿no es cierto? Me sorprende lo amateur de este equipo, lo liviano que es y por lo tanto que no está dando el ancho para enfrentar una crisis política muy compleja en la que hoy día está el gobierno. En 48 horas, después de que el gobierno decidió concurrir al Tribunal Constitucional, se ha desatado una crisis bien compleja porque tiene tres efectos, diría yo. Uno, que tiene que ver con que efectivamente, ¿no es cierto?, el gobierno queda en una situación muy incómoda frente a su propia coalición, ¿no? Hay crítica al interior de Renovación Nacional, de la UDI, ¿no? Ha sido muy duro, especialmente el candidato presidencial de Renovación Nacional, Mario Desbordes, ministro de Defensa, pero junto con ese efecto hay otro que tiene que ver, y este es el segundo efecto, podríamos decir, que tiene que ver con las movilizaciones sociales, las acciones, digamos, de movilización que hemos estado observando en distintos puntos de la ciudad desde hace un par de días, fogatas, cortes de calle, hay algunos gremios que se están movilizando, la convocatoria de un paro nacional. Te hablo entonces de una situación compleja. Y el tercer elemento que es muy delicado es que si hace algunos días atrás se había descartado completamente la acusación presidencial contra el presidente Sebastián Piñera, en una segunda acusación nacional. En esta última hora ha habido un cambio en ese escenario, ¿no? Cerca del mediodía, el senador Alejandro Guillé volvía a solicitar a la Comisión de Defensa, a la Comisión de Constitución del Senado, que se pronunciara respecto de la salud mental del presidente para poder continuar ejerciendo el poder, ¿no? Es decir, tres efectos generados por una decisión que significó llevar al Tribunal Constitucional el tercer retiro. Recordemos que los anteriores retiros fueron de alguna manera resueltos, ¿no es cierto? Ya el gobierno lo había resuelto, y estamos en una crisis muy parecida política que generó un cambio de gabinete como la que ocurrió en el primer retiro, ¿no? Como decía Francisca, incluso el tema de la pandemia pasó a un segundo plano, ¿no? Claro. No estamos muy preocupados hoy día de cuántas personas lamentablemente se han contagiado, cuántos están en camas críticas, no, de las lucas, porque estamos preocupados de la crisis política en este minuto. Bueno, claro. Marco Moreno, estamos en contacto contigo, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central. Ahora sí te presentamos bien con todos tus cargos, y claro, tú lo mencionabas, en el fondo hay ahí una separación de parte de la derecha, también con dardos de parte del exministro Desbordes, que ahora es candidato también, y también por otra parte podemos ver una unión de alguna u otra forma de la oposición. ¿Cómo ves tú eso? Bueno, efectivamente se está generando un clima de polarización. Las crisis generan polarización política, ¿no? Las oposiciones están viendo una oportunidad para infligirle una derrota al gobierno. Normalmente las oposiciones siempre buscan ese espacio, claro, y están viendo en este minuto de debilidad del presidente, de su gobierno, una oportunidad, como decía, para propinarle una derrota política, ¿no? Que pueda avanzar, que por ejemplo la votación hoy día en el Senado, ¿no?, fue muy elocuente en términos de que a lo menos 7 senadores del oficialismo votaron a favor del proyecto del tercer retiro, ¿no? Es decir, estamos diciendo que aquí no solamente la oposición la que está intentando obtener un dividendo de la crisis, sino que también en el propio oficialismo se comienzan a observar profundas divisiones. El presidente se está quedando solo, ¿no? O está más bien solo, ¿no? No está teniendo apoyo de sus partidos políticos.
no está teniendo apoyo de sus parlamentarios, ¿no?, que es fundamental, y al frente tiene una oposición que se ha ido, como decía Francisca, ¿no es cierto?, se ha ido cohesionando detrás, ¿no es cierto?, de su objetivo, que es sacar de la moneda que hoy día están gobernando en las elecciones que vamos a tener en noviembre y diciembre de este año. Entonces, claro, ese es el escenario. Aún al gobierno le quedan un poco más de 11 meses de mandato, pero francamente, ¿no es cierto?, la situación se ha vuelto muy compleja desde el punto de vista, como decía, del problema de gobernabilidad que está teniendo hoy día el gobierno y el presidente Sebastián Piñera para conducir su administración. ¿Qué solución se ve para el gobierno? ¿Tienen alguna manera de remarla para adelante y arreglar todo esto? ¿O ya es casi una causa perdida y hay que esperar a que termine el gobierno de la mejor manera posible nomás? Lo que pasa es que tenemos un problema realmente con el presidente. El presidente tiene un estilo presidencial donde desarrolla un nivel de liderazgo, donde sabemos que no... La carta no habría salido, de hecho, de las comunicaciones, habría salido del segundo piso la carta del diario, ¿no? Exactamente. Él es un estratega, y no es una estratega, y está siempre haciendo este tipo de apuestas, ¿no? Buscando, ¿no es cierto?, de alguna manera obtener algún resultado con alguna maniobra. Él pensaba que concurrir al TC iba a ser fácil y está resultando ser una situación mucho más compleja de lo que seguramente en el gobierno habían evaluado. La salida se ve, la única posibilidad de salida es como lo pidieron los miembros del Partido de Renovación Nacional, que pidieron que el gobierno retire, ¿no es cierto?, del Tribunal Constitucional el cuestionamiento que planteó respecto de la inconstitucionalidad de este tercer retiro. El presidente se refugió en la Constitución, y como todos sabemos, una Constitución que el 25 de octubre fue por un 80% de los ciudadanos, ¿no es cierto?, declarada como que no era, ¿no es cierto?, una Constitución con la que querían seguir adelante. Entonces, imagínense ustedes, recurre a una Constitución que está absolutamente deslegitimada. Había un cuestionamiento de origen, pero ya también hay un cuestionamiento de ejercicio, lo que hace muy difícil para el gobierno entonces generar una solución por el estilo del presidente, ¿no? Claro. Que no escucha, que está siendo de alguna manera dejado por su coalición, lo que genera una dificultad para enfrentar un problema tan complicado como es la pandemia en este minuto y la pospandemia, en la medida que salgamos de la actual situación. Entonces, la única posibilidad es convocar un tipo de entendimiento, de acuerdo político, pero no se ve en el presidente como esa actitud. Eso es lo que preocupa. Marco Moreno, también tú mencionabas que todo el tema sanitario obviamente se está dejando un poco de lado por lo político, y nosotros lo hemos mencionado aquí muchas veces en el programa, que nos llama la atención cómo lo comunicacional respecto a la vacunación, que en una primera instancia funcionó muy bien y que poco a poco va disminuyendo, que eso también se esperaba, y todo el tema del paso a paso, todo lo que tiene que ver respecto al COVID-19 no ha sido muy bien abordado de parte de las comunicaciones. O sea, una cosa es el matinal del ministro París, y la otra es que de verdad hayan campañas, que se utilice las lucas finalmente en eso, y no se deje ahí en las manos de parte de los medios de comunicación de difundir todo lo que tiene que ver con la responsabilidad que tenemos los ciudadanos. Ahí también veíamos Espacio Público que se hacía cargo de eso, que hablaba un poco de las diferentes medidas que debería tomarse de parte del gobierno. Entonces, no sé cómo lo ves tú respecto a las comunicaciones que deberían tenerse en cuanto a la crisis sanitaria. Claro, cuando uno enfrenta un problema, los gobiernos enfrentan un problema, tienen dos momentos para hacer comunicación. Hoy día gobernar es comunicar, por lo tanto hay que saber usar adecuadamente bien las comunicaciones para poder transmitir lo que los gobiernos, ¿no es cierto?, las autoridades tienen como herramienta para enfrentar el problema. Una primera comunicación es la comunicación de riesgo, ¿no? El riesgo es la amenaza de que se vaya a producir un determinado hecho. Entonces lo que tú haces, o lo que se recomienda ahí hacer, fundamentalmente es política pública, informar, decir lo que hay que hacer, ser muy claro en todo eso. Y efectivamente en la comunicación de riesgo, el gobierno y el Ministerio de Salud fallaron, porque instalaron esta sensación de falsa seguridad, ¿no? Que pudiéramos salir en enero de vacaciones, en febrero, y que se relajara de alguna manera lo que eran lo que eran los protocolos básicos, como la distancia social, el lavado de manos, el uso de mascarillas. Se relajó por esta sensación
digamos, de que teníamos la vacuna y esa vacuna entonces nos iba a proteger, y el gobierno ahí desperdició la oportunidad de no instalar, ¿no es cierto?, claramente haciendo comunicación de riesgo, no, que el riesgo seguía estando presente, ¿no? Claro. La vacuna no iba a evitar que no evita que nos contagiemos, la vacuna evita que probablemente el virus actúe con menor fuerza en el organismo de las personas que están vacunadas porque tienen inmunidad. Entonces, este fue un error de comunicación, como tú muy bien dices, Francisca, de comunicación de riesgo. Pero una vez que el riesgo ya estalló, y cuando se nos dispararon, por ejemplo, los casos, 7.000, 8.000, llegamos a 9.000 casos, lo que había que hacer era comunicación de crisis. Sí. Ya el riesgo, la gente ya había perdido el miedo, y por lo tanto lo que correspondía era hacer medidas efectivas, y ahí es donde estaban, ¿no es cierto?, el tema de la cuarentena, que hoy día en la práctica nadie la está respetando. Si uno sale a la calle a hacer alguna gestión, ve un funcionamiento normal en muchos lugares, ¿no? Sí. Entonces, la crisis tampoco está siendo adecuadamente enfrentada porque la gente no siente que no tiene miedo, diría yo, o perdió el miedo, ¿no? De alguna manera el miedo a veces ayuda a disciplinar, y eso fue lo que ocurrió ahora, que se perdió el miedo, por eso que la gente está actuando, digamos, sin ningún control. Y además que no hay controles, ¿no? Ustedes mismos, yo, seguramente hemos salido en alguna oportunidad y nunca hemos sido controlados, nunca hemos visto a alguien controlando. Es cierto que no podemos tener un carabinero al lado de cada uno de nosotros. Sí, lo mencionábamos recién. Pero efectivamente algún tipo de control debe haber, y eso no se ha visto por ningún lado. Entonces, falló la comunicación de riesgo, falló la comunicación de crisis, y por eso que estamos en una situación de descontrol también de la pandemia. Por suerte ahora han bajado un poco el número de casos de contagio, pero efectivamente todavía no podemos ver la luz al final del túnel, a pesar de que el presidente insiste en decir que sí. Es verdad. Marco, entonces, teniendo en cuenta el mal manejo comunicacional que hubo durante todo este tiempo, todo lo que viene pasando, ¿le creemos o no le creemos al secretario general de la Presidencia, al ministro Osa, cuando descarta el quiebre en el comité político a raíz de la carta que nos llevó a estar conversando hoy? En absoluto podemos creer. El hecho de esa carta significa que hubo un quiebre. Ya sabemos que Carla Rubilar y el ministro del Interior, Delgado, habían sido críticos. Dicen que renuncian dentro de las próximas horas también. Bueno, eso es lo que está hoy día circulando. Como les decía, en el primer retiro hubo un cambio de gabinete, ¿no? Sí, justamente porque no fueron capaces de manejar políticamente ese retiro. Por lo tanto, aquí, dada la crisis que tenemos hoy día, puede ocurrir lo mismo. El punto es que ¿quiénes quieren ser ministro en estas circunstancias? Claro. ¿No? Esa es la gran dificultad que tiene el gobierno. Tal cual, medio desastre. Bueno. Vamos a ver qué pasa con todo esto. Sabemos que eres parte aquí de Radio La Clave, así que te vamos a tener de todas maneras. Gracias, Marco. Bueno. Chao, Marco Moreno, muchas gracias. Director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central. Ahí lo teníamos para explicarnos un poquito todo lo que tiene que ver con esta crisis de las comunicaciones del gobierno. Seguimos con música.